Bienvenido a Sabiduría Sutil. Soy Ana Mora, Life Coach espiritual, egresada de Sherpa Certification, especializada en temas de merecimiento, autenticidad y propósito de vida. Mi meta es ayudar a sensibilizarte y conectar con una espiritualidad auténtica que puedas disfrutar en todos los ámbitos de tu vida. Aquí no se trata de anclarte a una religión ni a reglas que te causen una angustia sofocante. Este es un espacio para encontrar los mensajes de esa sabiduría sutil, suspendida en lo cotidiano de la vida. Al final de cada episodio encontrarás una pregunta para desarrollarla con escritura. Tómala como una invitación a la introspección. Es cuando nos permitimos el silencio y la reflexión que podemos captar aquello suspendido entre átomos. Suspendida sutilmente entre cada molécula del universo, existe sabiduría. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otro episodio de Sabiduría Sutil y vengo esta vez con un tema que me parece muy importante tocar y enseguida verás por qué. Creo que existe una pésima reputación para el vacío y no nos hemos dado cuenta de lo beneficioso que puede ser. Y a continuación te voy a decir por qué. Usualmente, la cultura occidental y el consumismo moderno nos han enseñado que más siempre es mejor y le han dado una muy mala fama al vacío. Pero saber dominar el arte de hacer vacío te puede llevar a una vida más abundante de lo que imaginas. Piénsalo, usualmente relacionamos el vacío con la nada. Algo que está vacío quiere decir que no tiene nada. Algo que antes estaba lleno y ahora está vacío, perdió algo. Y usualmente estamos educados para siempre ocupar más espacio con cosas pequeñas y con cosas insignificantes. Como cuando vas al cine y alargas tu combo y te dicen, ok, tú vas con un hambre que conoces y dices, ok, voy a ir al cine y voy a ver una película y después me gustaría ir a cenar con amigos. Y ya lo tienes muy planeado y de repente llegas al cine y te dicen, oye, estas palomitas pequeñas que acabas de pedir, con 2 pesos las puedes hacer jumbo. Y obviamente en tu cerebro es como de, ok, 2 pesos igual a más igual a ganar, ganar igual a ahorrar, ahorrar igual a yes, ¿no? Y todo parece que está alineado y lo aceptas. Y entonces ya estás en el cine y el hambre que tenías de unas palomitas pequeñitas ya es una cubeta gigante que no hay manera que se acaben entre ni siquiera 2 personas, olvídate una. Y entonces, ¿qué pasa cuando esperabas cenar con tus amigos después y te llenaste de palomitas solo por no perder la promoción? Entonces, había un vacío que tú ya tenías planeado para algo importante, pero como tenías en ese momento una oportunidad que se veía más atractiva, aunque no fuera lo que tú querías, la tomaste y ahora ¿qué ocurre? Que ese vacío que tú habías apartado para otra oportunidad ya está ocupado con otras cosas que ni siquiera tenías en mente. Entonces, ¿qué pasaría si en vez de ver el vacío como la pérdida de cosas, lo viéramos como la creación de espacios? Piensa, por ejemplo, y creo que todo el mundo lo hemos vivido, que quieres tomar una foto y el celular te dice memoria llena. Y entonces entras en conflicto porque ahora lo que tienes que hacer es borrar fotos para poder tomar fotos nuevas, pero no quieres borrar fotos viejas porque también dónde las vas a tener, pero al mismo tiempo nunca vas y las ves en el celular, sino que simplemente están ahí por si se ofrecen. Y entonces empieza a ocurrir esta acumulación de cosas y entramos en una vibración del miedo a perder. Porque ¿qué pasa si esta foto del café que me tomé hace 3 meses desaparece? ¿Qué voy a hacer en mi vida entonces? Como si nunca fueras a volver a tomar un café y nunca le volvieras a tomar una foto. Y comenzamos a tener estas actitudes como los programas que probablemente alguna vez viste en Discovery Home and Health o estos programas de acumuladores. A mí me encantaba ver esos programas antes porque creía como de, mira cómo ellos tienen toda su vida en descontrol, mira cómo acumulan cosas, mira cómo no se atreven a dejar ir nada.
Y me encantaba sentir esa satisfacción cuando al final podías ver el mismo espacio que estaba horriblemente atascado, que hasta te daba como mucho estrés, y de repente ya era un espacio grande y nuevo, y la persona ya tenía la oportunidad de hacer cosas en ese espacio que al principio del programa no lo tenía. Y te das cuenta en estos programas que muchas veces ni siquiera las personas se daban cuenta en qué momento había comenzado la acumulación de cosas. Y en este momento yo te estoy hablando de cosas físicas, pero quiero que recuerdes que la realidad física tangible es simplemente una manifestación de energía que se fue gestando antes dentro de ti. Tú tuviste que vibrar específicamente en acumulación de cosas innecesarias para que éstas se representaran en tu vida. No es algo que simplemente ocurre. Y después me di cuenta de que yo no soy tan diferente a estas personas de acumuladores, porque obviamente todo el mundo tenemos cosas en nuestra casa que ya no ocupamos y todo el mundo tenemos un cajón que está lleno de mil y un babosadas que bien pudimos haber tirado, pero nos da miedo, porque ¿qué tal si un día la ocupamos y entonces no va a haber? ¿Te das cuenta de cómo esta es una energía muy escasa? Que la acumulación de estas cosas genuinamente solo vibra en el miedo. Y quiero que recuerdes que aquí solo en esta realidad podemos vibrar en dos tipos de energía, la energía de miedo o la energía de amor. Y hay gente que le llamará la pulsión de muerte o la pulsión de vida, como le quieras llamar, pero date cuenta de cómo absolutamente todo aquello que existe en tu realidad ahorita, quiero que te vayas un poquito más de lo material, a las situaciones, también tienen que ver con la vibración que has estado atrayendo. Otro ejemplo también es, no sé si a ti te gustan las plantas, yo las adoro, y piensa en estas plantas que se han mantenido en el mismo tamaño siempre. Y tienes una suculenta que parece que es de plástico porque jamás ha crecido. ¿Y esto por qué es? Porque le queda muy pequeña esa maceta y necesita espacio para que las raíces se expandan. Bueno, quiero que entiendas que tú y yo somos como las plantas y que también estamos expandiéndonos constantemente, pero esa expansión solo ocurre si nos permitimos el espacio para que ocurra. Repito, vámonos más lejos de lo material. Vámonos al espacio que tenemos en la mente. ¿Cuántas veces no has tenido tantas pequeñas cosas y pendientes y pequeñas ideas que están en tu cabeza que te mantienen ocupado el espacio que tienes? Y que dices, ¿sabes qué? Esto me preocupa tanto que no tengo espacio para pensar en otra cosa. No tengo tiempo para pensar en otra cosa. No tengo más atención más que esta y esta atención la estoy ocupando en este problema. Te voy a poner un ejemplo. Alguna vez llegué a tener una amistad que le preocupaba mucho cómo la veían otras personas. Y entonces cuando llegaba a una fiesta, estaba tan ocupada, y aquí sí uso la palabra ocupada como ocupación de espacio, su mente está ocupando tanto espacio, poniéndole atención a el cómo la estaban viendo según ella, que no se le ocurría, o no había, mejor dicho, no había espacio para generar más experiencias sociales divertidas y placenteras y expansivas. ¿Por qué? Porque su espacio, como en el celular, está lleno de pequeñas cosas, como el híjole, esta persona que me volteó a ver levantó la ceja. Probablemente me está juzgando. Sí, me está juzgando porque mi tía cuando levantaba la ceja estaba a punto de criticar algo horrible. Entonces probablemente, entonces te das cuenta de cómo toda la atención, todo ese espacio se está ocupando de estos pequeños detalles insignificantes en vez de estar en ese lugar y decir, ¿sabes algo? No me había dado cuenta de cuánto me gustaba esta música. O hoy voy a probar un nuevo trago interesante, un nuevo cóctel y voy a ver qué pasa si me atrevo a, no sé, a contar algo que es importante para mí, una de mis pasiones. A ver, ¿qué va a pasar? Y entonces la experiencia, el espacio que tenías, literal, en tiempo y espacio, para gestionar qué ibas a hacer, ya lo ocupaste, ya se acumuló toda esta inseguridad, miedo, preocupación,
miedo al rechazo, etcétera, etcétera. Y ya no hubo más espacio y ya no hubo más tiempo para poner tu atención en aquello que sí querías. Entonces, me voy a ir un poquito más técnica y más teórica, pero quédate conmigo. Recuerda que dos partículas no pueden ocupar el mismo espacio y que el universo, en cuanto ve que se está generando un vacío, va a buscar acomodarse para llenarlo de algo. ¿De qué? Eso dejas el universo de aire, de naturaleza, De hecho, piensa en eso, piensa en cómo la naturaleza, no sé, vas caminando por la acera y de repente volteas y entre concreto y concreto ya nació una plantita ahí. ¿Por qué? Porque hubo espacio para crecer. Oye, pero no estaba planeado, ¿cómo lo logró? Simplemente porque el universo encontró un espacio. Y bueno, ese algo va a ser directamente compatible con la vibración que exista en ese espacio vacío. Entonces, si yo me pongo a deshacerme de cosas de manera compulsiva porque quiero espacio, pero no tengo un plan en qué lo voy a llenar, inevitablemente voy a volver a tener acumulación de cosas insignificantes. Ese cajón que acabo de sacarle todos los palillos de comida china de cuando pido a domicilio y las bolsitas de catsup y el tenedor que me gustaba pero que ya no combina con ninguno y etcétera, etcétera, si hoy lo saco, pero no le doy un plan de, ¿sabes qué? Este cajón me gusta para guardar mis vitaminas o este cajón me gusta para que aquí esté mi kit de bordado porque amo bordar. Inevitablemente vamos a regresar a exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque vamos a volver a pedir comida rápida y va a llegar a volver ese sobrecito de catsup y ese sobrecito de azúcar que te trajiste del café y el recibo viejo de la tintorería, ¿dónde lo pongo? Bueno, aquí ya tengo espacio porque lo desocupé, pero... Y volvemos a la misma situación una vez más. Entonces quiero que recuerdes que cuando te vas a deshacer de algo, ya sea material, emocional o mental, también tienes que tener en mente qué vibración es la que quieres que ocupe ese espacio. ¿Qué frecuencia vibracional se va a llenar en ese espacio que acabas de hacer? Piénsalo también como el agua. El agua siempre está buscando para dónde encauzarse y va a encontrar un recoveco o un pequeño pocito o una pequeña o un bache de la calle y lo va a llenar. ¿Por qué? Porque es su naturaleza llenar espacios. Y quiero que recuerdes, tomando en cuenta de cómo el universo está usualmente viendo en dónde cabe para generar algo, en la vida las grandes oportunidades necesitan ocupar un gran espacio. ¿Y cómo lo vamos a llenar? Simplemente haciéndole espacio de manera consciente. Entonces, imagínate que quieres ir por, no sé, a mí me pasó que yo decía, ¿sabes qué? Quiero una relación increíble, quiero admirar con quien estoy, quiero sentir que ya no me falta nunca nada ni nadie y que con esta persona me siento completa y que hay una conexión increíble, etcétera, etcétera. ¿Cómo le voy a hacer si en este momento estoy saliendo con alguien que me tiene en una vibración mediocre? Ojo, no estoy diciendo que la persona sea mediocre, simplemente sé que no estoy en mi mayor expansión romántica. Genuinamente podría empezar a hacer una, o pude haber hecho, porque esto fue en el pasado, pude empezar a hacer una cochinada y decir, bueno, estoy saliendo con esta persona, pero también descargué Tinder y pues hay chavos en el gimnasio a los que de repente como que digo como de, ay, pues sí los agregaría a Instagram, pero pues quién sabe. Y pues la verdad es que no es nada serio con esta persona. Lo único que estoy haciendo es lo mismo que el cajón. Estoy teniendo acciones mediocres que me van a resultar otra vez en mediocridad. ¿Por qué? Porque tampoco lo estoy haciendo con fe, porque también lo estoy haciendo en lo que encuentro a alguien. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Dije, ¿sabes algo? Para que llegue la persona que yo considero indicada y expansiva totalmente, necesito darle un espacio y necesito que ese espacio sea yo estando soltera. Entonces, agradecí mucho lo que viví con esta otra persona, terminé mis asuntos ahí y entonces sí le dije al universo, mira,
esta es la vibración que yo quiero atraer, este es el tipo de hombre con el que yo quiero estar, estas son las características de esa persona, este es el tipo de actividades que yo quiero crear. Y ya tengo espacio. Y ese espacio, mientras no lo llene esta persona, está lleno de fe. Y va a vibrar ahí hasta que tú me digas, mira, esta fe o este frecuencia vibratoria que tenías, ya tengo con quién. Entonces, y veo que tienes el espacio, oportunidad grande, gran espacio, ¡pum! Algo increíble, una manifestación hecha y derecha y formal y preciosa. ¿Pero por qué? Porque generé el espacio. Y quiero, es bien importante para mí, teniendo en cuenta este tema de que el universo es extremadamente abundante, que no cometamos el error de confundir la abundancia con el exceso. Y entonces ahí te va la gran diferencia. Exceso es llenarte de algo que no te llena por miedo a que no llegue algo mejor. Volvemos al ejemplo de las palomitas. Híjole, ¿sabes qué? Ahorita no tengo tanta hambre, pero me están ofreciendo esto y sí me encantaría comer algo rico después con mis amigos, pero pues, quién sabe si, pues, no, ¿sabes qué? Es que esta oportunidad está aquí ahorita. Entonces, mejor ahorita como esto y ya después pues veo qué hago. Y entonces, ¿qué pasa? Ya me arruiné por completo mi experiencia con mis amigos. ¿Por qué? Porque decidí mejor llenarme con algo ahorita que genuinamente no me llenaba por miedo a que llegara algo que me llenara por completo. Entonces, hay un sinfín de ejemplos que te puedo dar en esto, de exceso y abundancia, pero como ya te dije, exceso es llenarte de algo que no te satisface por miedo a que no llegue algo mejor. Y la abundancia es escoger aquello que te expande y soltar aquello que no te satisface y soltándolo con fe de que ese espacio vacío será ocupado por la opción más alineada con tu realidad deseada. Piensa que, por ejemplo, me parece que Tina Fey, la actriz, trabajaba en un McDonald's o un establecimiento de comida rápida. Y entonces, ¿te imaginas que viniera alguien y le hubiera dicho como de, oye, eres chistosísima, me encanta la comedia que haces, etcétera, etcétera? Tengo esta oportunidad para ti, para que salgas en la tele o en los medios de comunicación y que te paguen increíble. Y que ella le dijera, suena increíble, nada más que tengo turno nocturno aquí en el McDonald's y yo soy la que fríe las papas, entonces, pero ¿qué te parece si media hora estoy contigo y luego regreso, frío las papas y en lo que se fríen, voy y actúo? ¿Te das cuenta de que por querer abarcar más está vibrando en escasez? También me parece que hay una historia muy interesante con este actor, el de Rocky, que también él quería salir en él quería actuar, quería salir en las películas, pero no le daban chance. Y entonces me parece que renunció y empezó a él a escribir sus propios guiones. Y luego tuvo que empeñar cosas y tuvo que hacer todo tipo de movimientos que parecía como de, oye, estás perdiendo todo. Pero realmente lo que él estaba haciendo era espacio para que llegara aquello en lo que él había depositado su fe y su más alta vibración. Está muy interesante. Les voy a conseguir esa historia porque me fascina. Creo que hasta tuvo que vender su perro para poder conseguir dinero para imprimir el guión. Y después que ya tuvo todo eso, regresó por su perro. Y el perro salió en las películas. Entonces, sí, qué horrible que tuvo que vender a su perro. Yo lo considero algo muy valioso, pero quiero que veas cómo él, cuando soltó hasta cosas que a él le importaban muchísimo con tal de hacer ese espacio. Y quiero que pienses en cómo estamos atiborrados de cosas, de información, de experiencias poco nutritivas, de chatarra, de ruido, de estimulantes, de todo. Es más, hasta de las suscripciones que no usas. Pero te da miedo porque ¿qué tal si un día quiero ver ese programa o sale ese programa en la plataforma y no la tengo? ¿Y qué voy a hacer ese día? Mejor me quedo y mejor la sigo pagando porque no vaya a ser que se me ofrece y todo eso está mandando una vibración, una frecuencia vibratoria que se está manifestando en tu vida. Y a eso voy, que todo exceso oculta un miedo. Por ejemplo, en el ejemplo que te acabo de dar es,
Miedo a no tener más después. Miedo a perder lo que ya tienes. Miedo a qué se va a sentir. Miedo a que la situación vaya a cambiar. Miedo a afrontar algo que has estado evadiendo. Entonces quiero que te pongas a pensar, con todas estas cosas que has estado acumulando, materiales e inmateriales, ¿qué estás intentando llenar? ¿Qué te da miedo perder? ¿Y qué espacio estás dispuesto a desocupar con fe para tu mayor beneficio? Porque ahí donde hay acumulación y donde hay exceso, no hay espacio para que llegue algo nuevo. Y por ende, a falta de vacío, como las raíces de las plantas, algo se comienza a pudrir. Y esta putrefacción en nosotros se representa como emociones no sentidas que después son somatizadas como enfermedades. Te vas a encontrar con que mucha gente que tiene enfermedades fuertes también tiene problemas no resueltos, también tiene emociones y heridas que se rehúsa a soltar y que ya las hizo parte de su identidad. Porque ¿quién voy a ser yo sin esta herida que tanto me ha marcado? Y otra razón importante para motivarte a hacer vacío es que cuando nosotros no elegimos en dónde generar el vacío, la energía encuentra la manera de hacer fugas. Así como las plantas que rompen las macetas y comienzan a invadir coladeras y a romper el concreto con las raíces de la calle. Y así es como nosotros, los humanos, así es como alguien que no genera vacío, genera fugas de dinero, de energía, de oportunidades, de emociones expansivas. Y ahí se genera el vacío no deseado, al que le llamamos, a lo que nosotros, los occidentales, conocemos como el siento vacío por dentro, en donde decimos lo perdí todo, no siento nada, siempre estoy cansado, llegué a mi límite, perdí la oportunidad, se me acabó el tiempo, me enfermé por estrés, me endeudé, perdí la fe de encontrar el amor de mi vida, se me fue la vida trabajando en algo que no amaba, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en vez de permitir el vacío abundante, permitimos el exceso. Y ese exceso que está originado por miedo se ha generado y ha creado algo que al final no querías. Y entonces es donde decimos, oye, ¿cómo es que yo perdí el rumbo? Yo quería esto otro. ¿Cómo terminé acá? Porque tal vez consideraste más fácil dar 100 pasitos chiquitos y lentos en la dirección equivocada a dar grandes saltos y brincos que te iban a exigir en la dirección correcta. Correcta en el sentido de lo más alineado con tu persona, con los deseos de tu alma. Te voy a dar un ejemplo de mi niñez y yo siempre fui una niña, la verdad, glotona. O sea, a mí la comida de chiquita me hacía sentir bien, me divertía, o sea, yo era de las niñas que comían de todo y probaban de todo. Y el problema era que si algo me gustaba, como que me causaba conflicto compartirlo. Y cuando veía que todo el mundo se estaba sirviendo algo que a mí me gustaba, como que hasta comía más rápido lo que ya de por sí me gustaba para poder servirme más. Y entonces, en mi mente, si algo me gustaba, lo único que iba a mejorar la experiencia era la cantidad y no la calidad del momento y del disfrute que estaba teniendo. Entonces me acuerdo cuando de repente de niña alguien me pedía como de, oye, ¿me pasas las papas? Y sentía esta resistencia a compartir. Y entonces recuerdo que mi papá, agarraba las papas o lo que sea y me decía, hija, siempre va a haber más. Y para mí era como de, ¿y tú cómo sabes eso? ¿Cómo sabes que va a haber las mismas papitas que a mí me gustan otra vez? Pero lo decía con tanta fe que no me quedaba otra más que soltar y decir, bueno, está bien, si mi papá lo dice con tanta seguridad, le voy a creer. Y así lo hacía. Y puedo decir que genuinamente gracias a Dios y al esfuerzo de mis padres y al universo y las oportunidades que nos ha dado, nunca me faltó comida. Y mi papá nunca tuvo la certeza de que nunca nos iba a faltar comida, pero decidía verlo desde la fe y de decir, entre más comparto lo que ya tengo, más me llega. Porque para él
yo estoy segura, en su fe católica era, ¿sabes algo? Dios se regocija de verme compartir con otros, por ende, como a Dios le gusta eso, Dios siempre me va a dar más. Y Dios es tan creativo que no tiene que regresar desde el mismo lugar en que lo di. Y bueno, este es un ejemplo porque también todos estos miedos que tenemos y estos excesos que se representan en nuestra vida son cosas que nos dieron miedo tal vez de pequeños. Porque tal vez a ti sí te pasó que tus papás vivieron una situación difícil económica y entonces ahora traes ese miedo porque ya sabes lo que se siente no tener. Y créeme que lo veo y valido mucho ese miedo porque es real, pero tan lo valido que se me hace importante que lo sanes para que te des cuenta de que tú también tienes toda la capacidad de que el vacío que crees en tu vida se puede llenar a partir de una vibración de gozo y de gratitud. Te pongo otro ejemplo, por ejemplo, en mi trabajo, yo soy freelancer. ¿Por qué? Porque mi primera carrera es diseño gráfico. Y pues si también te dedicas a esto de freelancing, sabes que no estás atado a un salario y que trabajas por proyectos que lleguen a ti. Y cuando eres artista, también tiene mucho que ver con que tu estilo le guste a los demás. Entonces se puede generar este momento de estrés de, híjole, estoy trabajando en este proyecto y me gusta mucho, pero ¿qué tal si después de este proyecto paso meses sin otro proyecto? ¿Cómo voy a hacer para generar ingresos? Y entonces te da como este miedo. ¿Y qué pasa? Yo hace un tiempo decidí que solo voy a tomar aquellas experiencias que me expanden y decido con qué llenar mi espacio de tiempo y energía. Claramente, cuando no tengo un proyecto, estoy trabajando en proyectos personales, pero siempre me doy cuenta de que llegan oportunidades a mí de todo tipo y llegan oportunidades que se escuchan, que son expansivas, pero me doy cuenta de que no son expansivas para mí, que requieren que haga ciertas cosas en el tema artístico, que digo, oye, ¿sabes algo? Esto ni siquiera es el estilo que yo quiero perseguir. Siento que me reta, pero que el reto va a llegar a un lugar que ni siquiera quiero ir y que ese tiempo lo puedo estar ocupando en proyectos que me atraigan más. Pero para eso tengo que creerme genuinamente que van a llegar esos proyectos. Y de hecho recientemente trabajé con una tarotista que me pidió ilustraciones para cada signo del zodiaco y de verdad no saben cómo saboreaba mi hora de trabajo. Disfrutaba extremadamente todo lo que hacía. Y cuando llegó el tiempo en que se estaba acabando el proyecto, me llegaron otros 3 proyectos y ninguno se sentía expansivo. Uno era de maestra de diseño en, no me acuerdo qué, pero era así de que esas materias que tanto odié en la carrera, dar esas materias. Y yo, fuck, o sea, esto no se siente expansivo y genuinamente estaría ocupando este tiempo y este espacio en un proyecto que no me llena. Y gracias a Dios, con el dinero que hice en este otro proyecto, puedo darme tiempo para que llegue el proyecto que sí me gusta, porque siempre va a haber más. Y entonces, desde ese punto decidí dar espacio para que llegara la oportunidad de un proyecto de arte que me interesara y genuinamente llegó. Yo no me puse a pensar en dónde, no me puse a buscarlo así de que meterme a bolsas de trabajo, no, simplemente me enfoqué en seguir haciendo lo que amo y en presentarlo al mundo, hice mi parte, pero no me ocupé del cómo y llegó un proyecto que ahorita me encanta. ¿Y esto qué pasa? Que en mi mente yo no puedo tener un mejor trabajo si en algún punto no suelto el trabajo que no me expande. Y yo sé que todo el mundo tenemos diferentes necesidades. Claramente tú me vas a decir, oye, yo tengo hijos, oye, yo tengo gente enferma que depende de mí, oye, yo tengo deudas, oye, yo tengo una hipoteca. Yo no niego que hay responsabilidades que a veces vas a tener que hacer y trabajos que a veces no te van a encantar. Pero mi punto es, ¿cuánto tiempo vas a pasar en una energía que odies? Porque hay gente que sí llega y me dice en sesiones, oye, odio mi trabajo. Oye, ¿y ganas lo que quieres? No. Oye, ¿y cuál es el beneficio más grande? No, pues que por lo menos estoy teniendo este trabajo. Entonces, esa persona está eligiendo ocupar ese espacio desde el miedo, porque lo mismo que gana lo puede conseguir en una oportunidad diferente. No estoy diciendo renuncia y entonces ahora sí espera.
porque también entiendo que uno tiene que hacer las cosas con tiento y con planeación, pero te impresionaría saber la cantidad de gente que ni siquiera se molesta en rascarle un poco a su sueño porque no se cree que pueda haber una realidad en la que hacen algo que aman y que además eso les pague bien y puedan vivir en abundancia. Y entonces, ¿qué hacen? Híjole, voy a ponerle toda mi energía a este trabajo que no me llena para nada, que el salario no es bueno, y entonces estoy excediendo mis horas de trabajo y mis horas de esfuerzo al punto del cansancio que afecta mi salud y mis relaciones, pero por lo menos tengo esto. Otra vez, estás dando muchos pasitos chiquitos a una dirección que realmente no quieres ir en vez de dar saltos cuánticos hacia donde sí quieres ir. Igual en la salud pasa, no puedes sanar si no le das a tu cuerpo espacio y tiempo para sanar. Hay veces que preferimos llenarnos de otras cosas, y cuando digo llenarnos es llenarnos de comida o llenarnos de redes sociales o llenarnos de cosas que no nos traen nada bueno, con tal de nublar la razón principal por la que nos sentimos físicamente mal. Y en el dinero, igual, no puedes ahorrar en algo que realmente deseas si se te está fugando el dinero en excesos chiquitos y consumos insignificantes. Y también en la espiritualidad, no puedes escuchar tu voz interior si estás atascándote de ruido externo, de opiniones de los demás, de contenido inútil, de redes sociales, de vicios, de actividades de ocio, pero de ocio no expansivo. Necesitas el silencio para acceder a tu más auténtica versión. Esa es la manera de hacer espacio en el espíritu. Generar estos momentos de meditación, de trabajo interior. Entonces, repito, dos partículas no pueden ocupar el mismo espacio y el universo, en cuanto ve que se ha generado un vacío, va a buscar acomodarse y llenarlo de algo, y ese algo será compatible con la vibración que exista en ese espacio vacío. Y por eso es que es tan importante que cuando generes vacío lo hagas desde un punto altamente expansivo que coincida con la vibración de aquello con lo que quieras que se ha llenado ese espacio. Y esa es la importancia de soltar con fe. Hace poco, una persona de mi pasado, que le tuve mucho cariño, una autoridad escolar, una autoridad me buscó para pedirme dinero. Y fue una vibración muy baja la que sentí de su parte, pero dije, ok, a mí en mi casa me han enseñado cuando alguien que es significativo para ti te pide dinero, no le prestes la cantidad completa, si no se siente expansivo, obviamente, pero ayúdala con un poquito. Y suelta eso, dinero que prestes, piénsalo como dinero que puede que no regrese de esa persona, pero que definitivamente, energéticamente va a ser tomado en cuenta, porque quien presta también vibra en el tengo tanto y confío tanto en que voy a tener que puedo compartir con los demás. Y entonces le compartí, de verdad le compartí una cantidad pequeña. Es más, fue una ayuda más simbólica. Pero me sentía en ese momento que podía compartir eso, lo compartí y lo compartí con fe. Y esa misma semana, de otros tipos de trabajo, de freelancing, etcétera, etcétera, de dar barras access, etcétera, etcétera, dupliqué lo que le... Ah, no, perdón, tripliqué lo que le presté. No tuvo que llegar de ella. Y genuinamente creo que, a como veo, pues no va a llegar de ella, no pasa nada. Es dinero que yo genuinamente casi que regalé en ese sentido, pero hice espacio también. Lo presté con una intención, dije, si lo presto es porque tengo todo el plan y la intención de generar muchísimo más, que llegue hasta inesperado. Y así fue. Entonces, cuando hagas espacio, emociónate con aquello que deseas que llene ese espacio e inevitablemente se manifestará en tu realidad. Es más, quiero que sepas que siempre para hablar de estos temas hago un pequeño guión, un esquema para no perder el hilo del episodio. Y este guión del episodio fue escrito a las 4:30 de la mañana, donde solo el silencio de la madrugada me permitió el espacio para entender lo que ahorita te estoy compartiendo. Entonces, para terminar este episodio,
te animo y te motivo a dejar ir, y dejar ir desde la gratitud y desde la fe de que ese espacio que se genere, ese vacío que genere el dejar ir, inevitablemente, esto ya no es algo de emoción, quiero que entiendas que esto es de física cuántica, inevitablemente será llenado con algo. Deja ir y enfócate con aquello que quieres que venga. Vibra en aquello que quieres que ocupe este nuevo espacio de emociones, de mente, de espacio físico. Deja ir el resentimiento que tienes contra alguien, sabiendo que ese espacio que generes dejando ir tiene toda la potencialidad de ser llenado con emociones de alta expansión y alta vibración. Si tienes algún tipo de resentimiento, alguna herida que sientes que te persigue, como te dije en el episodio pasado, sánala de una vez, haz la tarea, pero haz la tarea sabiendo que una vez que lo hagas, tienes espacio nuevo. En el celular, borra esas fotos que no te expanden y piensa qué tipo de fotos quieres ver en tu carrete. Oye, quiero hacer un viaje a Europa y voy a tomar muchísimas fotos. Bueno, voy a empezar a borrar todos estos memes tarados que tengo aquí, todas estas fotos de screenshots o de cosas que me dio miedo perder en algún momento. Guárdalas en otro lugar si así lo deseas. Genuinamente, haz esta limpieza, vamos a llamarle, y cuando lo hagas piensa, ¿sabes qué? Voy a borrar esta foto porque ya no me sirve, ya no me eleva, ya no me expande. No tengo miedo a olvidar esto, sea lo que sea. Eh, y genuinamente la borro sabiendo que quiero espacio porque voy a ir a Londres y quiero ver mi foto aquí enfrente del Big Ben. Y ya me la puedo saborear y necesito que exista este espacio en mi celular. Oye, quiero tener más fotos adentro del celular quiero hacer una colección de capturas de pantalla de transferencias que me hagan a mí. Y para eso necesito borrar algunas cosas. Bueno, las borro sabiendo que se va a llenar específicamente de esto. Y ya las veo y ya escucho el jingle, la musiquita de mi banco anunciándome que me van a llegar estos recibos de pago. ¡Wow! Me encanta. Dejo ir y agradezco lo que ya viene. No sabes cuánto me encantó grabar este episodio para ti en este momento. Y te repito estas preguntas importantes. ¿Qué estoy intentando llenar con esto que no me expande? ¿Qué me da miedo perder? ¿Y qué espacio estoy dispuesto a desocupar para mi mayor beneficio? Gracias por tú generar el espacio para escucharme y nos vemos en el siguiente episodio. Te recuerdo que siempre me puedes escribir en mis redes y consultar mi contenido gratuito. Estoy a un mensaje de distancia para ayudarte. Para recibir regalos, avisos y otras sorpresas, siempre puedes suscribirte a mi mailing list que se encuentra en la liga de las show notes. Si te gustó este episodio, me apoyarías muchísimo calificándolo o dándole like en tu plataforma de preferencia. Si te suscribes a este podcast, tómale una captura de pantalla y taguéame en redes porque me encantará conocerte. Sígueme en Instagram como anamora.life y mándame un mensaje con tus propuestas sobre lo que quieres escuchar próximamente. Para participar en algún segmento o bien recomendar algún invitado, escríbeme en anamora.lifecoach@gmail.com. Yo soy Ana Mora y estás escuchando Sabiduría Sutil. Nos vemos en el siguiente episodio.